Bueno, y ahora la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina auspicia en Encuentro de Culturas Siente Castilla y León Radio. Néstor, aquí estamos. Gracias, Liliana. Como todos los sábados, nuestro espacio Siente Castilla y León Radio en Encuentro de Culturas. Mañana, 25 de julio, se festejará en toda España y principalmente en Galicia, más precisamente en Santiago de Compostela, la fiesta en honor del patrono de Galicia y de España, el apóstol Santiago. Y este año, por coincidir el 25 de julio con día domingo, se celebrará el Año Jacobeo o Año Santo Compostelano, que por motivo de la pandemia se extenderá por 2 años, 2021-2022. Digamos que 12 son los llamados Caminos de Santiago que conducen a la Catedral de Santiago de Compostela desde distintos puntos, que miles de peregrinos transitan permanentemente. Algunos de esos caminos transcurren por distintas ciudades y pueblos de Castilla y León. Y para referirse a este tema, estamos comunicados ya con Valladolid. Lo tenemos en línea a nuestro amigo Alberto Bosque Coelho, que es el referente de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes, dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. Alberto, buenos días. Buenos días, Néstor. Buenos días, Liliana. Un placer días. Y un privilegio estar aquí con vosotros. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido. También te saluda Sonia, Alberto. Hola, buenos días, Sonia. Alberto. Un gusto de conocerte. Qué placer, mucho gusto también. Bueno, perfecto, Alberto. Nos gustaría escucharte para que nos comentes cuáles son y cómo son los caminos de Santiago que transcurren por Castilla y León. Bueno, tenemos identificados una serie de caminos, pero yo creo que los caminos a Santiago son infinitos, porque siempre decimos que ¿dónde comienza el camino de Santiago? Pues comienza en la casa de uno, ¿verdad? Y entonces está claro el punto de inicio, está claro el punto final, con lo cual podríamos decir que son infinitos. Lógicamente hay algunos que como han sido recorridos a lo largo de los años por infinidad de viajeros, pues marcan ese itinerario que llega a Santiago, y puede ser el camino francés, el camino de la Plata, el camino real de invierno, el camino Mozara-Marsan-Abrés. Hay diferentes caminos, pero quizás me vais a permitir que hablemos del Camino de Santiago un poquito desde el principio, porque seguro que hay oyentes que conocen muy bien lo que es el Camino de Santiago, o el Camino a Santiago, también a veces decimos el Camino a Santiago, pero quizás podríamos empezar un poco explicando por qué existe el Camino de Santiago. Bueno, hablando de fe, hablando de creencia religiosa, la religión cristiana sostiene o cree, tenemos esa creencia que el cuerpo del apóstol Santiago se encuentra en el lugar en donde hoy está la catedral, con lo cual desde tiempo inmemorial lo que decimos que puede ser pues el primer itinerario turístico de la historia del turismo, ¿verdad? Pues hay gente que se pone en camino hacia Santiago para honrar los restos del apóstol Santiago. Con lo cual, ¿por qué hay tantos caminos a Santiago? Porque esas personas que se ponían en camino, que se ponían a caminar, porque era la forma de llegar a los sitios en su día, ¿verdad? A pie o a caballo, no había ni siquiera bicicleta. Y por supuesto no había coches o autocares o aviones. Bueno, pues el que salía desde París, el que salía desde Burdeos, el que salía desde cualquier sitio, se ponía a caminar para llegar hasta Santiago. Y igual que dice Machado en ese ilustre poema de Caminante, se hace camino al andar, son los propios caminantes, los propios peregrinos los que marcan ese itinerario, ese devenir, ese camino para llegar a Santiago de Compostela. Y entonces quizás el más tradicional, porque era desde donde más gente venía, es el camino francés, que recorre en Castilla y León, recorre las provincias de Burgos, de Palencia y de León, que viene desde La Rioja y viene desde los Pirineos, de Saint-Pied-de-Port. ¿Y por qué pasa por esos sitios? ¿Por qué pasa por la ciudad de Burgos y no pasa por un poquito más arriba, un poquito más abajo? ¿Por qué pasa por Ponferrada? ¿Por qué pasa por Astorga? ¿Por qué pasa por Fromista y no pasa por otros lugares? Bueno, pues pasa por esos sitios no ya porque el rey de España en aquel entonces
que además todavía era diferente, no había un rey de España en aquel momento, en la Edad Media, ¿verdad? ¿O por qué pasa por ese sitio? No es que lo decidiera el alcalde de Fromista, son los propios peregrinos que van siguiendo un itinerario. ¿Y por qué se marca ese itinerario? Pues por motivos tan terrenales, como por ejemplo que el río que pasa por aquel sitio pues tenía un agua que se podía beber, o el río de aquel otro sitio tenía un agua que no se podía beber, o que allí había un hospital, o que allí había un valle que hacía más fácil que los caminantes pasaran por ese valle y pudieran evitar esa montaña tan alta, o que fuera seguro, que no hubiera alimañas, o que no hubiera pues ladrones o bandoleros o lo que fuera en cada momento, o que hubiera un puente, sencillamente, que alguien hiciera un puente en su momento para ayudar a los peregrinos, y automáticamente pues ese paso de peregrinos se favorecía por aquel sitio, y esos peregrinos no iban por otro lugar por donde pudiera ser más complicado pasar. Y ese es el camino que siguen los franceses, pero si se viene desde lo que es hoy Sevilla, pues podría ser la Vía de la Plata, o si se viene desde Madrid, pues es el Camino de Madrid. Hoy tenemos identificados 15 caminos de Santiago o caminos a Santiago que pasan por Castilla y León. ¿Y cuál es el mejor? Pues esa pregunta no es contestable. El mejor es el que cada uno piense que se adapta más a sus circunstancias o desde donde quiere salir. Lógicamente, si uno quiere salir desde Madrid y no quiere tomar un tren para llegar hasta Burgos, por ejemplo, pues va a hacer el Camino de Madrid. Pero todos son buenos, no hay ninguno mejor que otro. Hay uno que incluso cuándo es mejor, el por dónde y cuándo, son preguntas que cada uno se tiene que contestar a sí mismo. Si uno busca más una experiencia espiritual consigo mismo y no quiere encontrarse con mucha gente, pues tiene que hacer un camino que haga menos gente. Y lo tiene que hacer a lo mejor en invierno, en donde es más difícil que se encuentre con otros peregrinos. Sin embargo, si su intención es encontrarse con gente de otros países, pues también tiene que ver cuándo es que vienen esas personas de ese país. Por ejemplo, vamos a poner un argentino que quiera practicar, no sé, un idioma como puede ser el alemán. Bueno, porque también es una cosa a tener en cuenta. El Camino de Santiago no es solamente un itinerario religioso, es un itinerario espiritual, deportivo, social, pero tan social que es muy fácil llegar a conocer a otras personas de otros países y llegar a practicar otros idiomas, incluso más fácil que en el propio Alemania. Yo, si quiero practicar alemán, lógicamente en Alemania lo voy a practicar, pero claro, es difícil empezar a hablar con una persona en Berlín y decir quiero empezar a hablar contigo. Sin embargo, en el Camino de Santiago, cuando estás caminando al lado de muchas personas, automáticamente te vas a poner a hablar con otras personas. Entonces, son de esos motivos que hacen que un peregrino diga, pues lo voy a hacer con este camino, con este itinerario, en esta época del año, porque busco estas intenciones, porque quiero que haga más frío, más calor, encontrarme con estas personas, encontrarme con muchas personas o no. El modo de hacerlo también, por ejemplo, sabéis que cuando uno hace el Camino de Santiago puede ir a hoteles de 5 estrellas, pero también puede ir a albergues que son casi gratis porque uno paga casi la voluntad, ¿verdad? Claro, si quieres ir a un albergue quizás tengas que evitar las épocas del año en las que hay más personas, con lo cual pues agosto es un mes que hay normalmente más movimiento en el Camino de Santiago. Este año es un poquito especial, tenemos menos peregrinos que otros años, pero también es un año también porque es Año Santo, como tú decías, Néstor. Un Año Santo que también, hablando de la historia del turismo, este Año Santo es el año más largo de la historia, el año jacobeo, porque se va a celebrar en el 21 y en el 22. Va a ser un año doble en este caso, van a ser 2 años, con lo cual jacobeo será también el año que viene. Y eso es lo que os cuento un poco del Camino de Santiago, todas las rutas que siguen por Castilla y León para llegar a Castilla y León. Néstor, tú lo sabes que te ocupas allí, no dejo de daros un aplauso diario de lo que hacéis allí desde la Federación y desde cada casa regional. Hacéis una promoción de Castilla y León continua y sois los mejores embajadores que podemos tener. Bueno, pues Castilla y León, entre otras cosas, una de las grandes fortunas que tenemos, aparte de nuestro patrimonio cultural, artístico, histórico, natural y demás, es que estamos en el medio de todo, como el Perejil. Con lo cual, pues para llegar a Santiago de Compostela es bastante probable que uno pase por Castilla y León, porque estamos en el medio entre ciertos sitios importantes de España y la propia Galicia, el propio Santiago de Compostela. Hay otros modos de llegar a Santiago que no pasan por Castilla y León, pero la mayoría de ellos pasan por esta región para mayor beneficio del que va a Santiago, vaya.
mayor fortuna Te consulto algo, Alberto. Dime, hay también, tengo entendido, vos me dirás si es así, 2 caminos portugueses, ¿verdad? Sí. Hay más de dos. Hay Por más de ejemplo, 2. hay uno que se ha recuperado. Hay una cosa con el Camino de Santiago. Como decimos, no es algo oficial que decida la Junta de Castilla y León, que decida la Diputación de Zamora, que decida el gobierno portugués. No, son modos de llegar a Santiago que se pueden identificar incluso actualmente. Hace un par de semanas se presentó un libro que seguía el itinerario que siguió Torres Villarroel, que es un literato, una persona importante dentro de la historia de España. Y él, estando en Salamanca, porque era catedrático en la Universidad de Salamanca, dijo: me voy a Santiago de Compostela. Y él siguió un itinerario que prácticamente se inventó él, no era un itinerario habitual que podría haber sido la Vía de la Plata y luego ya llegar a un cierto punto para luego seguir el itinerario francés. Él siguió un itinerario yendo hacia Ciudad Rodrigo y luego siguiendo por Portugal. No es exactamente llamado un camino portugués, porque es un camino que siguió, ahora se llama Camino de Torres en portugués, y Camino de Torres Villarroel, lo conocemos ahora en España. Y bueno, pues sigue ciertos sitios muy, muy interesantes. El camino portugués también podría ser el camino portugués de la costa, o podría ser el camino portugués de la Vía de la Plata, que es el que tenemos identificado Ahí en está. Castilla y León. Eso es lo que yo quería preguntarte. Hay uno de la costa y otro que se introduce en Castilla y León. Efectivamente, este saldría desde Zamora y luego pasaría por Campillo, Fonfría, Alcañices y ya pasaría a la parte portuguesa. Ese sería el portugués que se relaciona con nosotros. Pero bueno, uno puede llegar a Zamora o puede salir un poquito, pues por ejemplo, desde Ávila y toma el camino de Levante y Sureste, pasando por Gotarrendura, Arévalo, Medina del Campo, 7 Iglesias de Trabancos, llega a Zamora y tomaría el camino portugués. También hay otra cosa, sabéis que estamos hablando del que decide hacer el Camino de Santiago, pero hay personas que hacen el Camino de Santiago cada año, igual que hay personas que te encuentras por el mundo que dicen: anda, pues yo he estado en Edades del Hombre, en la exposición de Edades del Hombre cada año, excepto la edición que hubo en Nueva York porque me fue imposible, o yo he estado en todos los paradores excepto este que está en Tenerife, que me ha sido complicado. Y hay personas que te encuentras que dices: pues yo he hecho el Camino de Santiago 25 veces, he hecho 5 el camino francés, 2 el camino variniense, 1 el camino olvidado, que son verdaderos expertos. Y es que es verdad que el que hace el Camino de Santiago se acuerda toda su vida de que lo ha hecho, a veces hasta le cambia la vida, porque es una experiencia casi, religiosa, porque es una peregrinación, pero no solo desde ese punto de vista. El otro día os cuento como anécdota, en un grupo de WhatsApp una amiga decía: mi hija cumple 20 años y me gustaría que tuviera una experiencia especial y que fuera algo espectacular. Y entonces empezaron pues los compañeros y los amigos a hacerle propuestas. Y una decía: pues un vuelo en globo, y ella decía: ya lo ha hecho. Y pues un paracaídas, un salto en paracaídas, pues lo voy a tener en cuenta. Y uno le dijo: el Camino de Santiago. Y yo dije: es la mejor experiencia que puede tener, porque es que lo va a recordar toda la vida y es algo mucho más especial que lo que pueda ser una experiencia de decir 10 minutos, y es algo que cambia la vida. Incluso los amigos que se dice que se van haciendo a lo largo de la vida, los que haces en ese Camino de Santiago, como decíamos, porque estás caminando con alguien durante mucho tiempo, te le encuentras, te le vuelves a encontrar, 3 días después vuelves a ver a esta persona. Bueno, esas personas las recuerdas para toda la vida. Hay matrimonios que han nacido ahí, que has conocido a una coreana y resulta pues que surgió el amor. Surgen muchas cosas en el Camino de Santiago. Y perdona, Néstor, me fui por las ramas, me hablabas del portugués y he terminado hablando del amor. No, por favor. No, una consulta fuera del Camino de Santiago, ¿no? Mencionaste varias veces la Ruta de la Plata. Uh-huh. Me gustaría que comentes un poquito para nuestros oyentes de qué se trata el Camino de la Plata. Bueno, la Ruta de la Plata o la Ruta de la Plata, mejor dicho. Es la antigua calzada romana que comunicaba en un principio Astorga con Mérida y que hoy en día está comunicando Gijón con Sevilla. Entonces sigue el trazado de lo que era una antigua calzada romana. Esta calzada romana, los árabes, cuando llegan sabéis que estuvieron los árabes durante muchos siglos en España, y cuando llegan a esa zona y ven esa calzada, la denominan obalata, que quiere decir empedrada. Con lo cual, lo primero que tenemos que decir de la Vía de la Plata es que no se relaciona con el mineral de la plata,
independientemente de que después, efectivamente, tanto oro como plata, como cualquier mercancía, se llevaba de norte a sur y seguían esa vía, esa calzada romana, ¿verdad? Viene de Opalata, empedrada, y entonces de Opalata ha derivado a la actual plata, pero es un error cuando lo traducimos a silver o a argent o a argento o a cualquier idioma, porque no es el mineral. Y sigue recorre 4 comunidades autónomas como Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, con lo cual quiere decir, con la enorme variedad que tenemos en España, que la verdad es que si uno va desde Zamora a Salamanca, puede pensar que estamos en un sitio muy diferente, porque tenemos variedad de paisajes, variedad cultural, gastronómica y demás. Con lo cual, imaginaos lo que puede ser recorrer 4 comunidades autónomas, en donde empezando en Gijón y terminando en Sevilla, y después he cambiado de país, porque tenemos esa enorme riqueza y enorme variedad. Y es un itinerario que yo os aconsejo para ir a Santiago de Compostela y para cualquier cosa, porque es un itinerario realmente interesante para conocer eso, pues mucho patrimonio, una riqueza histórica enorme y una riqueza cultural y artística fantástica, y una gastronomía, pues como vosotros sabéis que tenemos aquí en toda España, en Castilla y León y en el resto de las comunidades. Y es un itinerario, efectivamente, Néstor, me alegro que hayamos podido tener oportunidad de hablar de esta vía, que es un eje que recorre esta parte de España y que es enormemente interesante. ¿Qué tal, Liliana? ¿Qué le parece a nuestro invitado de hoy? Hermoso, hermoso todo lo que está diciendo, súper interesante. Estamos aprendiendo un montón. Realmente, hermoso, gracias. Sabía que iba a ser interesante la charla de Alberto. Hace muchos años que lo conocemos. Es un experto en turismo de España y bueno, puede hablar de este tema y de otros muchos más. Te consulto, Alberto, ¿cuál es el camino más largo de los que están medianamente registrados? O sea, el que tiene más kilómetros. No hay ningún camino largo desde el momento en que no tenemos el origen claro de cuándo empezamos a caminar. Por ejemplo, cuando hablamos del camino francés, hablamos de casi 800 kilómetros, pero en la parte española, pero uno puede empezar más arriba. Mira, os voy a contar de un tipo de camino que a mí me encanta, porque, claro, estamos hablando de muchos siglos, de personas que vienen caminando hasta Santiago de Compostela, o de, por ejemplo, Picot, que era un monje francés que hace una guía de viajes para llegar a Santiago de Compostela. Les voy a contar un tipo de peregrinaje muy especial, que es el gobierno belga, que a los niños y jóvenes que cometen algún tipo de delito no grave, desde hace muchísimos años, ellos, en vez de meterles en una cárcel, en un correccional, en una prisión, les hacen que hagan el camino francés, el Camino de Santiago, desde allí, con lo cual es el que nosotros conocemos como el Camino francés, desde allí caminando con una serie de monitores que tardan 6 meses en llegar, y ellos creen, allí en el gobierno belga, con esta experiencia, que ellos van a cambiar mucho más y en un modo más fácil y más favorable y en un modo más especial que poder estar, pues eso, encerrados en una prisión. Bueno, pues ese es el Camino francés, pero en la parte española son casi 800 kilómetros, pero si empiezas desde Bélgica son muchos más. Entonces el camino, no hay un camino más corto o más largo, uno depende de dónde quiera empezar. De hecho, hablábamos de qué camino hacer, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y demás. Yo os voy a decir ahora desde dónde empezar. Bueno, pues yo, cuando alguien me dice desde dónde empezar, yo les digo siempre la misma respuesta: desde cuanto más lejos, mejor. Porque uno dice, no, ya, pero es que yo solo tengo 7 días, entonces voy a hacer los últimos 100 kilómetros. Y yo digo, hombre, si quieres, si solo tienes 7 días y lo que quieres es llegar a Santiago de Compostela, pues toma un avión y llegas directamente a Santiago de Compostela, pero eso no es hacer el Camino de Santiago. Entonces yo lo que haría es tomar esos 7 días y decir, venga, voy a empezar en los Pirineos. Caminas 7 días y cuando se terminen los 7 días te vuelves a tu casa. Y al año siguiente retomas el Camino de Santiago donde lo hayas dejado. Sin prisas, sin tensiones y sin decir, tengo que caminar al menos 40 kilómetros al día. No lo vas a disfrutar. Entonces vas caminando, tienes esa posibilidad de ir durmiendo en albergues también y decir, bueno, pues he llegado a Logroño. Bueno, pues fenomenal, no tenía ninguna prisa, no tenía ningún compromiso conmigo mismo, no me esperaba nadie en alguna ciudad, o sí, pero vamos, no, sin prisa, sin ningún compromiso. Y al año siguiente retomas el Logroño. Y eso yo creo que es lo mejor para disfrutar del Camino de Santiago, disfrutar del propio camino, no del llegar a Santiago, sino disfrutar del camino. Se dice que lo que impresiona del camino y lo que merece la pena del camino es el propio camino, no el destino.
que podría ser que es Santiago en este caso. Tengo un amigo aquí en Rosario, Argentina, que justamente ha hecho lo que tú estás comentando. Ha hecho el Camino de Santiago en varias oportunidades, o sea, fue cubriendo etapas. Por supuesto que tiene que estar la posibilidad económica de hacerlo, ¿no? Porque ir de Buenos Aires a Madrid todos los años no es tan fácil, menos ahora, por Eso es supuesto. verdad. Pero bueno, es una buena idea esa, ¿no? De hacerlo en tramos. Pero fíjate, Néstor, me vas a permitir, el Camino de Santiago es tan especial que tiene ciertas circunstancias y características que lo hacen único, y también yo digo que es el tour más económico. Si es verdad que hay que llegar hasta aquí, pero una vez que estás aquí, partiendo de la base que hay albergues que son gratis porque se paga la voluntad, y que hay un espíritu de compartir, de que llegas a un albergue y siempre tienes un plato, siempre tienes alguien con el que compartir, que no tienes que pagar transporte tampoco aquí porque lo estás haciendo andando, quizás sea el tipo de turismo más barato que pueda haber. Es también un tour que es muy especial porque lo puedes hacer con tus amigos, pero quizás la forma más intensa de percibir el espíritu del Camino de Santiago es hacerlo solo. Con lo cual, yo no me imagino a nadie que se vaya a Estambul o a Praga solo, porque no es un tipo de destino o de vacación que lo hagas solo. Pero el Camino de Santiago ir solo te permite que vas a poder elegir el acompañante para ese día que tú quieras. Y si empiezas a caminar con alguien y de repente te das cuenta de que es del River y tú eres de Boca, dices, bueno, yo me quedo aquí que estoy cansado, y esperas a otro. O sea, que es algo que tú puedes elegir con quién estás caminando, porque cada 10 metros, cada 15 metros, tienes una persona que te puede, con la cual tú puedes tener una cierta relación y una cierta empatía, o no, y esperas al siguiente. Bueno, nos está entusiasmando Alberto para que nos decidamos a hacer alguna vez el Camino de Santiago. Sí, Sonia. Yo acabo de hablar con un amigo que es sacerdote y está en Cruzeiro de Pedrouso, en la parroquia Santa Eulalia, y está recibiendo muchos caminantes del Camino de Santiago, muchos peregrinos. Está muy contento con eso. Qué bien, Sonia, gracias. Muy bien. Bueno, Alberto, no te robamos más tiempo, te agradecemos infinitamente que te hayas prestado a esta charla con nuestro programa, con Encuentro de Culturas y nuestro espacio Siente Castilla y León Radio, sabiendo que es un día sábado y que tus tareas son yo sé que son 7 por 24, pero bueno, los sábados creo que lo dedicarás al descanso, pero bueno, por eso mismo te agradecemos infinitamente, ¿verdad, Liliana? Claro que sí, la verdad que ya nos dan ganas de hacer el Camino a Santiago, ya. Es una maravilla lo que hemos oído, lo que hemos aprendido realmente, porque yo siempre digo que no es lo mismo poder leer, hoy tenemos la internet que nos acerca a un montón de cosas, pero escucharlo así, como yo digo siempre, de primera mano es totalmente distinto. Nos hizo un poco vivir ese Camino a Santiago. Así lo sentí, Fíjate, ¿no? Liliana, con tu permiso, hay una frase que yo a veces digo, el tema de vivir. El Camino de Santiago es una experiencia de vida con V y de vida con B, porque es algo que todo el mundo creo que tiene que hacer en algún momento en su vida, porque es una experiencia única, es decir, pues voy a un sitio, voy andando y voy a hacerlo junto con tantas personas de tantos otros países. Es algo que te marca, es un antes y un después. Fijaos, cuando uno tiene un vecino que ha ido a Budapest, bueno, pues sabes que está el vecino que está en Budapest, o ni siquiera sabes que no está en casa, pero cuando vuelve, pues a lo mejor en el ascensor te dices, está o en Europa, vale, ya está, y ahí acaba la conversación. Pero si tienes un vecino que ha hecho el Camino de Santiago, te va a parar por la calle para contarte batallas de todo lo que te ha ido pasando en el Camino de Santiago. Con lo cual, Liliana, tienes toda la razón, es una experiencia. Y algo muy importante que dijo Alberto, esto de no es llegar, sino es recorrer el camino, ¿no? Es todo ese camino a esa meta que queremos llegar, pero toda esa experiencia de ese camino. Eso la verdad que, bueno, quedó muy claro, ¿no? Muy, muy claro para todos, creo.
Ojalá que Dios permita que algún día podamos tener esa gracia de poderlo hacer. Bueno, Alberto, muchas gracias. Por el asesoramiento de Alberto, Por el asesoramiento de Alberto. Lo saludamos a Alberto y lo dejamos que disfrute de su descanso. Muchas gracias. Muchas gracias. He disfrutado más estando con vosotros. Cuando uno tiene un trabajo así de poder hablar de su tierra, casi no es trabajo, con lo cual ha sido un placer. Muchísimas gracias, Alberto. La verdad, ya me dieron ganas de salir para allá. Ojalá nos dejen rápido. Muy bien, Liliana, y volvemos luego de esta hermosísima charla que hemos tenido con Alberto Bosque, un querido amigo al que volvemos a agradecer que se ha prestado a estar un ratito con nosotros hablando de los caminos de Santiago que pasan por Castilla y León. La verdad es que bueno, hermoso, Néstor, hemos vivido un momento tan lindo, compartido, que como yo dije, ¿no? Hemos aprendido un montón, yo creo. Bueno. Gracias, es una alegría. Bueno, entonces ahora continuamos en nuestro espacio con informaciones de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina. Digamos que el pasado 18 de julio, por supuesto, el Centro Región Leonesa celebró su 105 aniversario a través del Zoom de la Federación, con una interesante concurrencia. La verdad que estuvo muy, muy linda el festejo. Compartieron el evento leoneses de Buenos Aires, autoridades de otros centros castellanos leoneses y de la colectividad española de Argentina. Participaron también del festejo autoridades de la Diputación de León, de la misma manera que algunos alcaldes. Y reitero, ha sido un excelente y emotivo festejo. El Centro Castilla y León de Mar del Plata invita a compartir el festejo también por su 71 aniversario. Es el 71 años desde que se fundó la institución. Será a través de la plataforma Zoom, con el ID, vamos a decirlo despacito para que puedan copiarlo, 2990983337, reitero, 2990983337, la contraseña CYL mayúscula, CYL mayúscula 2021. Será el próximo sábado 31 de julio a las 19 horas. El Centro Castilla y León de Coronel Dorrego, bajo el título Infancia Jugando, está recibiendo juguetes nuevos y/o usados en muy buen estado, por supuesto, para ser donado a una entidad de bien público de la ciudad. Los juguetes se recibirán hasta el 31 de julio. Y los jóvenes entre 12 y 16 años de la agrupación castellano-leonesa de Bolívar se encuentran trabajando en un acto solidario. Se trata de la búsqueda de juguetes nuevos y usados también para entregar a niños de la ciudad en el Día del Niño. Y con un muy interesante programa, la Fundación Catedral de Burgos ha puesto en su canal de YouTube los 800 años fundacionales de la Catedral de Burgos. Los invitamos a participar y ver a través del canal de YouTube de la Catedral de Burgos este interesante video. Y finalizamos diciendo que en estos precisos momentos se está llevando a cabo vía Zoom la Asamblea General Ordinaria de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina para tratar la memoria y balance del ejercicio 2020 y también la renovación parcial de autoridades. Bueno, con esta información, Liliana, finalizamos nuestra labor hoy, sábado 24 de julio, en nuestro espacio Siente Castilla y León Radio. Ha sido un gusto, como todos los sábados, poder difundir informaciones de Castilla y León desde Valladolid este sábado y también las informaciones de la Federación. Gracias, Néstor. Y decimos que auspició este espacio en Encuentro de Culturas la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de Argentina.